Yo creo que ha sido una jornada muy interesante y ahora, para cerrar el acto, vendrán Evaristo Soto, secretario general de la Federación de Pensionistas por comisiones, Lola Salas por Agdesa y Toni Pla por Cabecoba. Muchas gracias a todos. Hola, buenas. Son 5 minutos, sí, por favor. En 3 también. 3. En 3 y cronometrados. Por mi parte, represento a la Federación de Pensionistas. Buenas tardes ya. Saludar a todas las personas que habéis venido. Felicitar a la participación por parte de todas y de todos. Creo que marcamos hoy un punto de inflexión para el trabajo colectivo entre todo tipo de asociación y toda la ciudadanía para poder conseguir la puesta en funcionamiento de una representación clara, nítida y que sea reivindicativa. Muchas gracias y un saludo fraternal. Bueno, agradecer a todos los ponentes y a todos los participantes la participación. Creo que está muy bien que esto se haya organizado por organizaciones fuera de la propia Administración Sanitaria. Eso es importante. La participación se pasa a la ciudadanía. Creo que los organizadores cogemos el testigo de que hay que continuar hablando de este tema. Me parece que ha quedado claro que es una herramienta para el empoderamiento de la ciudadanía y para la mejora de su salud y que nos quedan muchas cosas pendientes por desarrollar. O sea, que muchas gracias a todos en nombre de Agdesa y hasta la próxima jornada. Bueno, ante la ausencia de Toni Pla, pues me toca a mí cerrar el acto. Muchas gracias por haber asistido, muchas gracias por haber aguantado toda la mañana aquí, pero yo creo que era necesario que estas 3 organizaciones, la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones, Agdesa, como Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, y Cabecoba, como Organización de Asociaciones Vecinales de la Comunidad Valenciana, nos pusiéramos en marcha antes de la aprobación de lo que es la ley que regula las zonas de salud básicas. Yo creo que la participación ciudadana tiene mucho futuro. Es un reto que tenemos entre todas las organizaciones ciudadanas. Yo creo que debemos de participar en lo que es la salud comunitaria porque nos beneficia a todos, y con nuestra colaboración con el sector profesional sanitario se va a ir aumentando, creciendo, y yo creo que al final vamos a salir todos beneficiados de esta ley y de esta participación. Muchas gracias por todos y hasta la próxima.